Estas cifras son muy malas por donde se miran. El DANE publicó las cifras de crecimiento anual del país, donde se evidenció que el Producto Interno Bruto entre 2022 y 2023 solo creció el 0,6%, además de evidenciar las últimas tasas de crecimiento trimestrales cercanas a cero. Un estancamiento en el crecimiento económico, pero con alta inflación. Estas cifras son muy malas por donde se miran. Por las variables de oferta, malas. Por las variables de demanda, malas también. Cuando uno mira el Producto Interno Bruto por variables de oferta, por las actividades que producimos, se lleva uno una preocupación enorme. Y es que los sectores que más valor agregado y que mayores encadenamientos productivos generan fueron los sectores que más cayeron en el último año. La industria manufacturera cayó 3,5% y es el sector que mayor valor agregado genera, que mayor riqueza genera, que mayor capacidad de productividad puede generar. El otro sector que explica esta caída es el sector de la construcción y este sector cayó 4,2%, fue el que más cayó en el último año. Un sector que genera grandes encadenamientos productivos, es decir, que tiene relación con otros sectores de la economía. Otro sector que cayó fue el comercio al por mayor y al detal, 2,8%. Ahora, cuando vemos el comportamiento del Producto Interno Bruto por las variables de demanda, la que más cayó es la más importante en la generación de nueva riqueza, en la generación de nueva producción, que es la formación bruta de capital, es decir, la inversión, que cayó 24,8%, un cuarto comparado al año anterior. Al menos hay dos variables que explican la caída de la inversión: las altas tasas de interés que fijó el Banco de la República en su idea de política ortodoxa neoliberal, que resuelve los problemas de inflación a punta de subir la tasa de interés, a punta de contraer muy fuerte la economía, y eso pues se lleva empleo, riqueza por delante. La otra variable que también explica la caída de la inversión es la enorme incertidumbre que hay en el país, pues tenemos un gobierno que sale y echa carreta todos los días de cambio, pero no toma las acciones para que algo cambie, nada cambia. Por las variables de gasto cayeron muy fuerte las importaciones, un 14,7%. que se explica principalmente por el encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación de la tasa de cambio. Ahora, aumentaron de forma moderada, pequeña, las exportaciones, tan solo un 3,1%, y el gasto final, tanto del gobierno central como de los hogares, tan solo crecieron, sumados los dos, el 1,1%, prácticamente nada. Todo lo anterior se explica por muchas cosas, que resumiendo podría uno decir que el gobierno de Gustavo Petro, como los gobiernos anteriores, mantiene el mismo modelo económico. Un par de ejemplos: la reforma tributaria de Gustavo Petro fue una reforma tributaria en esencia de carácter neoliberal, o no aumentó los impuestos indirectos al consumo de los hogares, encareciendo varios productos de la canasta básica, como quedó demostrado. Los constantes aumentos del precio del combustible es siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional y un documento del 2019 que iba a empezar a aplicar Iván Duque, que el paro nacional lo paró, pero que lo aplicó a rajatabla Gustavo Petro, siguiendo la política de sumisión a los intereses extranjeros. Y ni hablar de su negativa a renegociar los tratados de libre comercio que hoy tienen quebrado varios sectores de la producción nacional. Y sin duda podríamos incluir muchas más decisiones contrarias al interés nacional, contrarias al mandato real de cambio, pero además muchas otras que no ha tomado y que se ha quedado echando carreta nada más por redes sociales. Con un agravante, y es que en vez de estar en el país discutiendo estos asuntos de la estructura económica nacional, de la necesidad de generar riqueza, de generar empleo digno, de defender la soberanía nacional como un elemento clave para poder desarrollar y sacar del atasco al país, estamos discutiendo sobre los mismos escándalos que tuvieron los gobiernos anteriores de posibles casos de corrupción. ¿O qué es lo que está ocurriendo hoy con los carrotanques en La Guajira? Y ni hablar del enredo de los pasaportes, un contrato de más de 500.000 millones de pesos que los pliegos de licitación los hizo este mismo gobierno, y este mismo gobierno se enredó y estamos en un vaivén que puede terminar con un enorme caso de corrupción en el gobierno de cambio, que ni cambia la corrupción ni cambia la estructura económica del país. El cambio sigue en reversa.